Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar página 38 y vamos a comenzar hacia la novena línea de la página, volviendo sobre uno de los temas que nos trajo la Mishnah que estamos analizando, que nos decía así la Mishnah acerca de el momento en el cual un objeto, cómo afecta el Eruv Tejumín a un objeto. Es decir, si un objeto está en posesión de una persona en el momento en el que entra Shabbat o entra Yom Tov, estamos hablando aquí de Yom Tov, si ese objeto se rige por el Eruv de la persona que lo tiene o la persona que lo va a tener. ¿Bien? Así es como estuvimos viendo más o menos, resumiendo lo que explicamos en el día de ayer. Nos decía la Mishnah, Hashoel Kelim Javero Merev Yom Tov, una persona que le pide prestado un utensilio a su compañero en la víspera de Yom Tov. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Areu que ragle a Shoel, es decir, ese objeto puede desplazarse dentro de los límites que el que pidió el objeto prestado se puede desplazar. Dice la pregunta de Gemara y dice, pshita, bueno, esto es evidente. ¿Por qué? Porque se lo pidió cuando todavía no era Yom Tov. Y Yom Tov llegó y el objeto estaba en poder de la persona que lo pidió. Entonces dice la Gemara, explica y dice, no, los trija, Shalom Esarolo, el ave Yom Tov. Dice, ¿de qué caso estamos hablando? En la víspera de Yom Tov, yo pedí el objeto prestado, pero no me lo dio hasta que llegó Yom Tov. Y cuando ya entró Yom Tov, en el momento en el que entró Yom Tov, el objeto no estaba en mi poder. Entonces, ¿cómo podemos decir que ese objeto va a ir según mis límites? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? La birshute okme, es decir, cuando entró Yom Tov y llegó la Shevitá, es decir, o sea, entró la santidad del día. Si os acordáis, habíamos hablado de este concepto en Masejet Terubin, es decir, donde Shabbat, donde reposó ese objeto en el momento de entrar Shabbat o de entrar Yom Tov en este caso. Entonces, yo, puesto que no estaba en mi poder en el momento de que Shabbat, de que entró el Yom Tov, entonces yo podría haber pensado que no lo puedo desplazar más que ahí en función de donde estaba, que era en poder de el que me lo dio prestado. Kamash Malan, que no, que incluso que no me lo pasó todavía, yo todavía puedo, o sea, ese objeto, puesto que ya lo pedí prestado antes de que empiece ese Yom Tov, y ya acordé con el que la persona que me lo va a prestar, es como si estuviese en mi poder. Ahora dice la Gemara, Mesayale el Rabbi Yohanan. Esto viene a reforzar el punto de vista de Rabbi Yohanan. De Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Ashoel Kelim Javero Merev Yom Tov, una persona que pide prestado un objeto a su compañero en la víspera de Yom Tov, a pesar de que no se lo dio todavía el objeto, el Abe Yom Tov, no se lo dio hasta que ya era Yom Tov, Areu que Raglea Shoel. Es decir, ese objeto se rige por los límites que puede caminar la persona que lo pidió prestado. Muy bien, también vimos en la Mishnah otro caso. Es decir, esto fue el principio de este dicho sobre la persona que pidió prestado. Dijimos la persona que pide prestado en la víspera de Yom Tov. Y después siguió la Mishnah y dijo, pero si lo pidió prestado en Yom Tov mismo, Be Yom Tov, que raglea mashil, entonces ese objeto no se puede desplazar más allá de los límites de la persona que lo presta, no de la persona que lo recibe como un objeto prestado. Entonces nos dice la Gemara, pshita, esto es evidente. Si ya me dijiste al principio que si lo pidió en Yom Tov, antes de Yom Tov, perdón, entonces yo lo puedo desplazar según el que lo pidió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo pidió dentro de Yom Tov, solamente lo voy a poder desplazar en los límites de la persona que lo prestó. Entonces dice la Gemara, Lotzija, de Ragil, Beshail, Miné. Dice, no estamos hablando de qué caso. De un caso en el cual la persona que pide prestado siempre le pide prestado. Es decir, no es solamente una vez. Cada vez le pide lo mismo. ¿Sí? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Birshut de Kamo Kirle. Es decir, en poder del que lo pide prestado llegó el Yom Tov. ¿Por qué? Porque yo ya sé que mañana me lo va a pedir. Porque siempre me lo pide. Entonces, yo podría haber pensado que es como si lo hubiese pedido desde antes. Kamash Malan, que no, ven y aprende aquí. Que no podemos decir eso. ¿Sí? Porque Memar Amar,
Dilma, Meshkach, Ini, Shaharina, Beazil, Beshaile. ¿Qué es lo que va a decir el que presta el objeto? Dice, a lo mejor va a encontrar a otra persona que se lo preste. Y entonces no me lo va a pedir a mí. Entonces, por eso viene la Mishnah y nos dice que si lo pidió en Yom Tov, no puede moverse más que ahí donde están los límites del que lo dio prestado. Muy bien, ¿cuál es el siguiente caso que trajo la Mishnah? Dice, una mujer que le pidió a su compañera agua y, perdón, un tablín, algún tipo de especie para cocinar, o agua y sal para hacer una masa, para hacer pan. ¿Qué dijo la Mishnah? Es decir, todo eso funciona funciona en función, o va en función de los límites de ambas. Ahora dice, Kisalik Rabbi Abba va a contar una historia. La Gemara dice así. Cuando Rabbi Abba vino de la tierra de Babel a la tierra de Israel, hizo una tefila antes de irse. Ve amar. Y es Rabá, que sea la voluntad de Hashem, de Ima Milta de Titkabel. Es decir, que cuando yo diga alguna enseñanza, alguna alajá, que sea aceptada. ¿Para qué? Para que no la avergüencen. Aquí salí cuando efectivamente se fue y llegó a la tierra de Israel. Ashkeje, le Rabbi Yohanan, ve Rabbi Hanina Bar Papi, ve Rabbi Zera. Se encontró con Rabbi Yohanan, con Rabbi Hanina Bar Papi y con Rabbi Zera. Ve ámbrele, y les dijo, Rabbi Abau, ve Rabbi Shimon ben Pazi, ve Rabbi Ishak Nafja. Algunos dicen, perdón, que fue con estos sabios que se encontró. Ve Yadve, ve que hambre. Y se sentó con ellos y trajo una enseñanza. ¿Qué enseñanza? Esta justamente de la mujer que pide prestada para hacer una masa o un guiso. Cuando dijo, Emai, perdón. Entonces, ellos estaban ahí y ¿qué dijeron? Esta ley que tú nos estás diciendo, no la entendemos. O sea, hay una dificultad en lo que tú dices. No es correcto. Emai, ¿por qué? Esa masa podemos tomarla únicamente al lugar donde las dos pueden ir. ¿Por qué me estás diciendo así? En realidad esa masa es más que el agua y que la sal que hay en ella. Entonces, Livtil Maimumelach le gaberiza que el agua y la sal que se utilizó para hacer esa masa queda anulada frente a la masa. Entonces, Amarleu Rabiaba, les dijo Rabiaba, perdón, pasamos de página. Les dijo Rabiaba, Hare Shenit Areb lo kav shel chitin, be'asara kavin chitin shel javero, yochal jalá. Dice, ¿acaso una persona que va a darle un kav, una medida de harina, y esa medida de harina se va a mezclar con 10 medidas de harina de su compañero? Es decir, va a haber una mezcla. ¿Acaso va a comer de esa jalá? Vejade. Perdón. Entonces, es decir, yo te di una medida, ¿sí? Y tú lo mezclaste con 10 medidas tuyas. ¿Acaso te lo voy a dar así solamente y me voy a alegrar de que tú comas jalá y yo no? Dice, Gamken, en lo mar shemishum bitul berrob, yebatel shema bealim mehamaim veamelach. Aquí tampoco podemos decir que porque hay una cuestión de rob, de mayoría, se anuló la propiedad sobre el agua y la sal de la mujer que lo prestó. Entonces, la ley de esta masa va a ser como la distancia que pueden caminar las dos, no como solamente la mujer que hizo la masa. Ahora, nos cuenta la Gemara que estos sabios que estaban ahí, Ajiku Ale, se rieron de él, de Rabiaba. ¿Qué les dijo Rabiaba? Amar lehu, Gultaihu Shakli. Dije, ¿acaso os quité vuestra ropa para que os estéis riendo? Vehadur Ajiku Ale. Y se volvieron a reír de él. Es decir, no le tomaron muy en cuenta. Bien, muy bien. Entonces dice, sobre esto, vamos a tratar de entender entonces por qué estos sabios se rieron de él. Amar Raboshaya, dijo Raboshaya, Shapir Abud de Ajiku Ale, dice, hicieron muy bien que se rieron de él. Manshena. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hitin Beseorin de lo que Amarleo.
Es decir, justamente Rabbi Abba utilizó la expresión de que se mezclaron gitín con gitín, trigo con trigo. ¿Qué diferencia hay gitín, trigo con cebada? ¿Qué no les dijo? ¿Por qué no les dijo que se mezclaron, que mezcló un cab de trigo con 10 cabim de cebada? Y justo utilizó trigo con trigo. Dijo, dejábale min besheneno mino, un min besheneno mino batil. Es decir, cuando estamos hablando de min besheneno mino, de dos tipos diferentes de grano, dos tipos diferentes de cosas, ahí batil, se anula. Pero min bemino lo batil. Perdón. Muy bien. Ahora, gitín vejitín, trigo en trigo, nami también. Dice, sí, cuando estoy mezclando algo que es de una especie con algo que es de otra especie, se anula. Entonces, seguro que una pequeña cantidad de trigo dentro de más trigo, seguro que se va a anular. ¿Por qué? Porque el dueño no va a decir, bueno, mi trigo, ¿dónde está? Yo no puedo saberlo. Entonces dice, Nehi del Rabbi Yehuda, velo batil. Entonces, ¿qué vamos a decir? A lo mejor podemos decir que esto es como la opinión de Rabbi Yehuda, que la mezcla de min bemino, de algo en su propia especie, no se anula. De todas formas, le rabanán, mabtil batil. De todas formas, los sabios, solamente Rabbi Yehuda piensa que no se anula, pero los sabios dicen que sí se anula. Amarle Rav Safra, le dijo Rav Safra, le respondió, dijo Moshe, es decir, Moshe Rabenu, como tú que te das de tan sabio. Shapir que a Marta. Es decir, lo que dijiste está muy bien. ¿O acaso dijiste que lo que dijiste está bien? Velo Shemi Aleu. Es decir, y no escucharon los sabios a los cuales les contaste esta Mishnah. Sheitbelu Maim Beamelach Beroba Isaac, que se van a anular el agua y la sal en la mayoría de la masa. Ha de amar, eso es aquello que dijo Rabijía, que tospaa, es decir, la vigía de que tospaa, mishme de Rab, lo dijo en nombre de Rab, dijo Haborer Tserorot, migorno shel Javero. Una persona que viene y empieza a sacar las piedrecitas y la basurilla que podría haber en en la cosecha de su compañero. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere hacerle bien, quiere limpiar, ¿sí? Para que la cosecha quede ya preparada. Entonces, ¿qué le dice? Hayable Shalem lo de Mejitim, le tiene que pagar. ¿Por qué? Alma, Kila Hasre. ¿Por qué? Porque cuando la persona va a vender su cosecha, en el peso que esa persona está vendiendo, vende también esa basurilla que el otro le quitó. Entonces, cuando va a vender 1 kilo, ¿sí? En realidad está dando una cantidad de 800 gramos. Bien, pero es normal porque son las cáscaras del trigo, etcétera. Ahora, la persona que vino y le limpió todo eso, le está haciendo que cuando pesa 1 kilo, realmente va a haber 1 kilo y entonces va a estar perdiendo dinero. Entonces la persona le tiene que pagar. Ajá, aquí también, ajá, Nami, kila hasre, es decir, faltan las medidas. ¿Por qué? Mikevan, Shekach, en Lebaalot, Amamonit, Alehem, Litbatel Berrob. Es decir, si no hubiese ese cab de harina, no tendríamos la misma cantidad de masa. Entonces, está muy bien que me digas, min beminó, que se anula. Algo que es de una especie, en su propia especie, se anula. Pero eso, ¿sobre qué vamos a estar hablando? Sobre algo que es tumaita hará, sobre algo que es azur beéter, perfecto. Pero cuando estamos hablando de un aspecto económico, min beminó, algo en su propia especie, no se anula. Amarle a Valle, le dijo a Valle, velo shané le mar. ¿Y acaso no escuchó usted, es decir, Rab, ben mamón sheyesh lo, tovi'in, es decir, el que tiene algo que tiene un valor económico, ¿sí? Que tiene dueños que van a venir a reclamar
su valor. Le mamón shen lo tovin, o ya sea de algo que es algo que tiene un valor económico que no lo van a reclamar sus dueños. Es decir, cuando estamos hablando de el hecho de que un objeto no se puede desplazar más allá de una cierta cantidad, de una cierta distancia, estamos hablando de un objeto ya sea que tiene dueño o que no tiene dueño. De amarle, y le dijo a Valle, le ta'amech, según tu punto de vista. Ha de amar Rav Hizda, aquello que dijo Rav Hizda, trae una discusión en Masejet Menachot sobre la opinión de Rabbi Yehuda, ¿sí? sobre una mezcla de algo que es nevelá, un animal que murió de manera natural, con un animal que fue shahut, que fue degollado. Entonces dice, kazait nevelá, una cantidad de kazait de un animal que murió sin shejitá, que se mezcló con muchos kazetim, con muchas cantidades de un animal que sí fue degollado, la carne, batla ba shejutá, ese kazait de nevela se anula en la shejutá. ¿Por qué? Porque esa carne que fue shejutá nunca va a poder ser nevelá porque ya le hicieron shejitá. Ahora, shejutá, ena, betelá, nevelá. Pero una carne que es shejutá nunca se va a anular en la carne de un animal que es nevelá, le fiche efshar linvela, porque se podría convertir en nevelá. Shetaase que shejutá. De itle be'alim lo batla. Entonces aquí también vamos a decir que si tiene la carne nevelá be'alim, dueños, que pueden venir a reclamarla, por causa de ello, esa carne no se va a anular. Ahora añade y dice, vejitema, y si me vienes a decir la jinami, que aquí también, Tania, me vas a traer una vereita que se enseñó. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, Hefse Efker konim shevita, los objetos que son Efker, es decir, un objeto que no tiene dueño, adquieren shevita, es decir, el lugar que ocupan a la entrada de Shabbat o de Yom Tov es lo que marca hasta dónde se los puede desplazar. Afalpishen la be'alim, a pesar de que no tienen dueño. Domim, que mishe yesh lahem be'alim, es decir, a pesar de que no tienen un dueño, en cuanto a esta ley, es como si tuviesen un dueño. Amarle, perdón, estamos aquí. Amarle. Amarle. Entonces, ahora viene a Valle a rechazar las palabras de Rasafra por otro motivo y dice, de amarle. Sheaf, Shenachon, a pesar de que lo que estás diciendo, de que algo es verdad, de que algo que se anula no puede adquirir una propiedad, o sea, no puede mantener la propiedad, es decir, la mujer le dio el agua y la sal, ya está, se la dio. De todas formas, podemos preguntar que ese agua y esa sal, que se anularon en la mayoría de la masa, incluso cuando hay alguien que va a venir a reclamarte y decir, ese agua y esa sal es mía, entonces una parte del pan es mío. Mika, Medamit, ¿acaso me vas a comparar estos casos? Isur ale mamona, algo que tiene que ver con Isur de éter, algo que está prohibido o permitido, con algo que es un aspecto económico. Isur abatil, cuando estamos hablando de algo que es prohibido, por ejemplo, se mezcló carne con leche, sabemos que el batil beshishim se anuló en 60 partes. Muy bien, de eso estamos hablando. Pero si están, ¿por qué? Porque es si la comida está permitida o si está prohibida, ahí se anula. Ahora, de mamón, pero mamona, pero si es un tema económico, lo batil no se anula. Betaama, ¿y cuál es el motivo? Abaye Amar, Abaye dice, Gezerá Shemata Ase Isa Beshutafut. Ahora, ¿por qué dijimos que la masa que preparó esta mujer con el agua y la sal de la otra mujer solamente se puede desplazar que como la distancia que pueden caminar las dos mujeres? ¿Por qué? Es un decreto rabínico. Porque si yo permito desplazarlo como la mujer que hizo la masa, entonces, ¿qué va a pasar?
que van a venir y van a coger y en lugar de hacer la masa, le va a pedir prestado, van a venir a acordar un acuerdo comercial entre las dos para poder desplazarla como las dos. Ve Rabamar, y Rabba dice, tablin le ta'ama abdi. Y el tablín, es decir, el guiso, dijimos la especie, el condimento para poner en el guiso, ve ta'ama de lo bati. Es decir, Rabba, es decir, Abaye trajo el motivo por el cual se decretó sobre la masa y Rabba trajo el motivo por el cual se decretó sobre la especia. Ahora, continuamos un poquito más en la siguiente página y nos dice así, Rabashi Amar, dijo Rabashi, Mishum de Habele Rabashi Yeshlo Matirim. Dice, ¿por qué? Porque el agua y la sal no se anulan en la masa, porque hay una forma en la cual yo podría permitirlo. Por ejemplo, voy a esperar lo voy a comer en el lugar donde están. Entonces, ninguna de las dos mujeres se va a mover. Y ahí donde está ese pan está permitido. O voy a esperar hasta mañana para comerlo. Entonces, tengo una forma de hacer que eso esté permitido. ¿Sí? Y todo aquello que tiene una forma de hacerlo permitido en un futuro cercano, afilu be'elev lo batil. Incluso en 1000 partes no se anula. Habíamos visto ese concepto anteriormente, creo que fue justamente aquí en Masejet Beitza. Muy bien, para acabar, dice así, Rabbi Yehuda poter b'mayim. Estudiamos en la Mishnah que Rabbi Yehuda permitía el agua. ¿Qué quiere decir Rabbi Yehuda permitía el agua? Vamos a ver la Mishnah, perdón, un segundito. Rabbi Yehuda matir b'mayim. Estamos aquí en la Mishnah. Nos dice la Mishnah. Es decir, que si la mujer le pidió agua para el guiso, no tiene que comportarse como esto que hemos dicho. Porque el agua no tiene realmente una consistencia en sí. Es decir, que no es que solamente se va a poder mover el guiso como las dos juntas, sino como la mujer que cocinó. Entonces, Rabbi Yehuda poter b'mayim, mayim in, melach lo. Es decir, del hecho de que dice que Rabbi Yehuda permite con el agua, dice con el agua sí, pero con la sal no. Entonces, tenemos una dificultad. Vea Tania, Rabbi Omer, mayim bemelach betelim. ¿Cómo puede ser que me digas ahora sí? Si tenemos una veredad que dice, Rabbi Yehuda dice, el agua y la sal se anulan. Ven, be'isa o ven bekedera, ya sea en una masa de pan o ya sea en un guiso. Después la hermana dice, lo kashia, no hay dificultad. Ha bemelach sedomit, vea bemelach isterokanit. Es decir, estamos hablando cuando decimos que nos anula, perdón, que se anula, ¿qué es? Cuando es melach sedomit. ¿Por qué? Porque esa sal es una sal muy fina. Y esa sal fina va a quedar anulada en el guiso o en la masa. Pero la sal histerocanit, que es una sal más gruesa, no se anula. Entonces, por eso en un lugar la viuda dijo que se anula y en el otro lugar dijo que no se anula. ¿Sí? Ahora, por eso, como es tan fina la sal de Sedom, pues por eso que nosotros hacemos Mai Maharonim, porque se puede quedar en los dedos y entonces nosotros no nos damos cuenta porque es muy fino. Muy bien, entonces, así también en la Mishnah nos dijo, nos trajo el ejemplo de la mujer que hizo con un tablín, es decir, con una especia para un guiso. Pero las especias no se ponen en el pan, sino únicamente en el tafshil. Entonces también, cuando va a pedir agua y sal, ¿de qué está hablando? Está hablando que pidió agua y sal para el guiso o para la masa. Entonces dice, Beatania. Entonces, si así fue enseñar una vereitá, la viuda dice, Maimumelach betelimba isa, ven betelimba quedará. Justamente, la viuda dice, agua y sal se anulan en la masa, pero no se anulan en una quedera, en un guiso. ¿Por qué? Mi pene rutba. ¿Por qué? Porque el guiso va a quedar con salsa. Entonces, si yo veo que ese guiso está con salsa, seguro que ahí dentro hay agua. Entonces no se puede anular. Entonces dice, lo que no hay dificultad.
ha be'aba, ha berraka. Es decir, en un caso estamos hablando de un guiso que tiene una salsa muy espesa. Y al ser tan espesa, entonces ahí podemos considerar que el agua se anuló. Pero si es un guiso que tiene un agua perdón, una salsa muy líquida, entonces ahí el agua no se va a anular. Bueno, hasta aquí llega nuestro DAF de hoy, un DAF bastante cortito. Mañana, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, acabaremos el DAF 39 y avanzaremos sobre el DAF 40 para dejar la última Mishnah del tratado a nuestro Siyum del Masejet Beitzá, que va a ser Bezrat Hashem el domingo, como ya hemos anunciado en los diferentes canales, así que esperemos que podamos concluir esta Masejet y otras muchas Masejtot. Gracias a todos por estar ahí, por seguir los vídeos, por estudiar conmigo y que podamos tener el mérito de seguir adelante. Hizku ve'imtzu, Shabbat Shalom Mevorach para todos y nos encontramos Bezrat Hashem en Motzei Shabbat.